Su señoría, esta fiscalía solicita se imponga al señor Tomás Boldemocho la medida cautelar de carácter personal consistente en prisión preventiva en su carácter de justificada, al tenor de lo dispuesto por el artículo 19 en su párrafo segundo de la Carta Magna y artículos 153 y 155, fracción 14ª, 156, 165 y 167 en su párrafo primero, 168, fracción primera, segunda y tercera, fracción segunda del 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los fines por los cuales se le solicita esta medida a su señoría es a fin de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima ofendido o del testigo y de la comunidad, evitar la obstaculización del procedimiento. Lo anterior es así, su señoría, por la misma naturaleza y complejidad del hecho ilícito que nos ocupa. En primer fin, incide en el peligro de sustracción del inculpado, esto de acuerdo y a lo consagrado en las fracciones primera y segunda del numeral 168 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. El primero que reza, artículo 168, peligro de sustracción del imputado. Para decidir si está garantizado o no la comparecencia del imputado en el proceso, el juez de control tomará en cuenta especialmente las siguientes circunstancias: el arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga, desprendiéndose primeramente de la carpeta de investigación que los progenitores de Tomás Boldemocho viven en el extranjero, en concreto en el estado norteamericano de Arizona, así como se cuenta con los documentos oficiales. Particularmente, el acusado tiene pasaporte y visa, siendo estos documentos oficiales que permiten salir del país y particularmente que permiten ingresar a otro, que es precisamente al país norteamericano de Estados Unidos. Es por ello que Tomás Boldemocho cuenta con las facilidades para salir de este país. Concatenando lo anterior con la segunda fracción del numeral preinvocado 168, el cual reza, en su fracción segunda, el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante este. Como se desprende de la presente audiencia, su señoría se ha vinculado a proceso al señor Tomás Boldemocho por los hechos que la ley señala como delitos de daños en propiedad ajena y daños en contra de la biodiversidad y el medio ambiente. Estos delitos previstos y sancionados por los artículos 399 en relación al 370, así el segundo de los delitos previsto y sancionado por el artículo 420 bis en su fracción cuarta. Todos estos numerales invocados del Código Penal Federal, que tienen una pena máxima de 10 años de prisión, por lo que en este sentido resulta evidente, su señoría, que en el hecho de que pudiera llegar a imponerse al señor Tomás Boldemocho a esta pena privativa de libertad, evidente sería que impacta en el ámbito de su ánimo de someterse voluntariamente a esta secuela procesal, por lo que al ser citado el inculpado y sabedor de esta circunstancia, es decir, de la gravedad del asunto y de la penalidad ya referida, no se quedaría a esperar una sentencia con una penalidad de esta magnitud existiendo, por lo tanto, un peligro inminente de sustracción del inculpado, esto es, aseguraría la presencia del inculpado al procedimiento, el cual es precisamente el fin de que se trata de garantizar con la imposición de la medida cautelar que se solicita. Ahora bien, con la finalidad de garantizar la seguridad de la víctima o ofendido o del testigo o de la comunidad, el inculpado, dentro de la presente causa, tiene pleno conocimiento de la fuerza de convicción que tiene la palabra, que como líder tiene en convocar a la gente y llevarla a someter, si es necesario, estos daños, con su único fin, como Tomás Boldemocho lo ha expresado en su propia entrevista, el de proteger la tierra y el agua. Esto a cualquier costa, no importándole la vida de las personas, advirtiéndose que el inculpado fue detenido por el delito de daños por incendio,
localizándose a instrumentos inherentes a los hechos delictuosos cometidos al tratar de justificar su actuar. Tomás Voldemocho, al decir tener buenas intenciones y estar en contra de la explotación del litio, es que realiza daños a la propiedad ajena, que sin importar el alcance de los mismos, resultó un daño a la biodiversidad, a la flora, a la fauna, y con ello en contaminación ambiental, de monóxido de carbono hacia los miembros de la propia comunidad, que según ayudaba. Por lo que otra medida sería insuficiente, ya que pondría no solo en riesgo a la víctima directa y a los testigos, sino que se pondría en riesgo a toda la comunidad, como ya ha sido expuesto. En tal sentido, existe peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación al tenor del artículo 169 en su fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya fracción reza: influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente, o inducirá a otros a realizar tales comportamientos. Y de recuperar su libertad del imputado, influiría para que los testigos informen falsamente o se comporten de manera reticente, lo anterior al existir datos de prueba en el que el propio Tomás Voldemocho ha referido que de todo lo que ha realizado ha sido dentro de la legalidad. Su término de legalidad traducido en dar para unos chescos, como así lo ha dicho, a fin de violentar el bien jurídico tutelado de la propiedad y de la inviolabilidad de la morada, ingresando a un lugar particular que no le es propio y del cual nunca tuvo consentimiento del titular del bien, y que de manera colegiada a la vulnerabilidad de bienes jurídicos ajenos, el testigo de nombre Haroldo Potrero afirma que al estar con Tomás Voldemocho se le entregó 1,000 pesos a un amigo, el cual es guardia de seguridad, a fin de ingresar a las instalaciones de la mina Cerro Prieto, concretamente a los túneles donde momentos previos ocurrió el incendio, por lo que con esta conducta, concurrida por Tomás Voldemocho y al estar en libertad, aunado al poder que tiene sobre influir para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o incluso inducirá a otros a realizar tales comportamientos. Y dado que con esta solicitud de esta medida cautelar cumple con el test de proporcionalidad, es decir, es legítima, es idónea, es exhaustiva, es instrumental, temporal y proporcional, necesaria y excepcional, pues como ha quedado de manifiesto, no existiría otra medida que obre en el catálogo del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales que garantice asegurar la presencia del inculpado en el procedimiento, la seguridad de la víctima directa, de los testigos y de toda la comunidad, así como evitar el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación. En tal tenor, su señoría se reitera que se imponga al inculpado Tomás Voldemocho la medida cautelar personal de prisión preventiva en su carácter de justificada. Por lo anterior, es cuanto, su señoría. Su señoría, esta defensa le solicita que no imponga medida cautelar alguna al señor Tomás Voldemocho. Lo anterior, tomando en consideración lo siguiente. La Fiscalía refiere que en consideración a lo que establece el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mi representado no tiene un arraigo en el lugar donde deberá de ser juzgado. Lo anterior, en atención a que de su entrevista manifestó datos generales que en el mismo tiene su domicilio en la ciudad de Ares, Sonora. Esta circunstancia, la defensa considera que no es suficiente de acuerdo a las máximas de la experiencia y a la luz de la lógica. Que por ese simple hecho de no tener domicilio en el estado de solidaridad, donde tendría que llevarse a cabo su juicio, se le imponga la medida cautelar que solicita la Fiscalía de prisión preventiva, pues no aplica a consideración de esta defensa, puesto que el hecho de no residir en el mismo estado no quiere decir que no vaya a comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida. Por lo que esta referencia de la Fiscalía es a todas luces subjetiva. Ahora bien, respecto
a lo que refiere la Fiscalía de que es falso el domicilio que proporcionó mi defenso, no existe dato de prueba que presuma la supuesta falsedad, puesto que si bien es cierto, mi representado proporcionó en su entrevista ante la representación social el domicilio ubicado en la calle Ares, Sonora, en el estado Ares, Sonora, y en la evaluación de riesgos en la calle Vista número 14.059 de la colonia Vista del Sol, esto también en la misma ciudad. Eso no significa que no exista tales domicilios, puesto que la Fiscalía no aportó dato de prueba alguno para establecer que son falsos o que los mismos no son domicilios de mi defenso. Al contrario, esos domicilios son verdaderos, ya que fueron corroborados debidamente con el recibo de pago de Comisión Federal de Electricidad a nombre de señor Tomás Boldemocho y el registro público de la propiedad. En virtud de lo anterior, considero que mi defenso puede ser notificado y citado para comparecer ante esta autoridad en ambos domicilios, y se reitera, la Fiscalía no proporcionó información objetiva para demostrar que los domicilios son falsos. Solo se basa en el tema de que tiene 2 domicilios. De igual manera, la Fiscalía trata de justificar para solicitar que se le imponga esta medida cautelar por el hecho de que mi representado en la evaluación de riesgos dijo que era divorciado y en la entrevista que rindió ante la representación social que era soltero. Lo que se le olvida a la Fiscalía es que cuando una persona es divorciada, su estado civil realmente es de soltero. Ello atendiendo a lo que establece la legislación civil, por lo que, en virtud de lo anterior, este argumento de la Fiscalía no debe ser tomado en cuenta para la solicitud de la medida cautelar multicitada. Señoría, la Fiscalía pretende también justificar la petición de dicha medida cautelar a razón de lo que establece el artículo 168, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el peligro de sustracción del imputado, el cual establece para decir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso. El juez de control tomará en cuenta especialmente las siguientes circunstancias, concretamente lo que se basa la Fiscalía es en su fracción tercera: que el comportamiento del imputado y posterior al hecho cometido durante el procedimiento o el otro anterior, en la medida de que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal. Lo anterior es a todas luces subjetiva la referencia que hace el Ministerio Público. Ello por el solo hecho de que mi representado al momento de su detención era cooperativo y posteriormente, cuando le fue informado que iba a quedar detenido, se puso nervioso y empezó a poner resistencia y alzar la voz, diciendo incluso que él era un ambientalista. Estas circunstancias, esta defensa considera que no se deben ser tomadas en cuenta al momento de justificar el comportamiento de mi representado, ya que, como es a todas luces conocido, que el hecho de que una persona le digan que va a ser detenido, pues obviamente se pone nervioso y ya no puede ser cooperador. Ahora bien, también es subjetivo lo que refiere a la Fiscalía en el sentido de que se le imponga la medida cautelar de referencia por el hecho de que mi defenso haya visitado los Estados Unidos, concretamente el estado de Arizona, refiriendo que tiene la facilidad para salir del país. Basándose en el informe de riesgos, esta circunstancia también es una situación meramente subjetiva, porque la Fiscalía olvida decir que mi representado ha ido y regresado aquí al país a sus domicilios. No se le puede tomar en consideración de forma negativa el hecho de que él tenga la oportunidad de viajar al extranjero o que tenga familiares en él mismo, y no se toma en cuenta para imponerle esta medida cautelar. Ahora bien, por lo que hace a la manifestación de la Fiscalía, al fundamentar su solicitud mencionada, es decir, la medida cautelar
de prisión preventiva justificada en lo que establece el artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El peligro de obstaculizar el desarrollo de la investigación. En ese sentido, de que mi defenso obtenga su libertad, puede influir en que esta persona intervenga en la investigación y que no se conduzca de una manera correcta o que en un momento dado no acuda ante los tribunales. En la carpeta de investigación definitivamente, a todas luces, también es una circunstancia subjetiva la que manifiesta la Fiscalía, ya que no se puede establecer o no que no haya, porque no hay datos de prueba que así lo corroboren, que mi defenso se pueda presentar ante su autoridad jurisdiccional. Por ese sentido es que también no está acreditado el hecho de que mi defenso no pueda comparecer a juicio. Ahora bien, por lo que respecta a lo que también la Fiscalía pretende fundar su solicitud en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que mi representado es un riesgo para la víctima u ofendido, testigo o para la comunidad, lo refiere, como dice Tomás Voldemocho, cometió un hecho que la ley considera delictivo, pero hasta ahorita solamente en la calidad de probablemente participó en él y como interviniente en los hechos que se le han imputado, por lo cual se le vinculó a proceso. Y esa manifestación que hace la Fiscalía, mi representado, ocasionó la explosión, solo es un propósito de tratar de justificar la medida cautelar que le solicita a usted, ya que no existen datos de prueba aún que establezca que mi representado cometió el hecho. Por lo que, en suma, consideramos que no le asiste la razón a la representación social, ya que además, como quedó de manifiesto, porque no es posible que se le pueda imponer alguna otra medida cautelar de las que establece el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, su señoría, esta defensa reitera la solicitud de que no se le imponga medida cautelar alguna a mi representado. Es cuanto, su señoría.